acerca de lo que es el recurso de casación. Antes de entrar en tema, tenemos que recordar los recursos que ya pudimos ver en clases, los cuales han sido el recurso de revocatoria y el recurso de apelación. Como bien ya lo mencionamos, el recurso de revocatoria es un recurso que se puede interponer ante aquellas decisiones judiciales que nos provoquen un agravio, ya sea de forma oral o de forma escrita. Mientras que el recurso de apelación únicamente se puede interponer ante aquellas decisiones que específicamente la ley manifiesta que se puede interponer este tipo de recursos y únicamente se va a entablar de forma escrita. Estos dos recursos se conocen como recursos ordinarios. ¿Eso qué significa? Que para la ley, para el Código Procesal Civil y Mercantil, únicamente basta un agravio para la parte recurrente, lo que va a habilitarlo para poder interponer el recurso. Mientras que cuando nosotros hablamos del recurso de casación, cambia un poco la situación. Pues como ya se ha mencionado también en clases anteriores, nosotros sabemos que es un recurso extraordinario. ¿Eso qué significa? Que debe de existir ciertos prerequisitos para que la parte agraviada pueda interponer este recurso. Recordemos que la casación tiene por objeto dos situaciones en específico, que es anular una sentencia, ya sea por un error injudicando o por un error improcedendo. ¿Eso qué significa? Que cuando un juez de un tribunal de segunda instancia, es decir, de una cámara, ha aplicado de forma equivocada una disposición legal o ha existido un vicio dentro de todo el procedimiento en una situación en específico. La semana pasada les dejé una pequeña actividad en donde ustedes tenían que leer algunos artículos del Código Procesal Civil y Mercantil, así como la solicitud de que tenían que ir a buscar doctrina y jurisprudencia que hablaba acerca de los mismos. Hoy vamos a concluir sobre algunas cosas que no tuvimos la oportunidad de discutir, pero yo necesitaba de que ustedes leyeran los artículos para poder comprender un poquito mejor sobre la explicación del día de hoy. Recordemos que la casación se encuentra regulada y tipificada en el artículo 519 y siguientes del Código Procesal Civil y Mercantil, en donde, si bien es cierto, no se nos da una definición exacta sobre lo que es la casación, esta definición la podemos encontrar en la doctrina. El Código Procesal Civil y Mercantil nos habla directamente acerca de qué resoluciones son recurribles en casación y nos dice que en materia civil y mercantil son todas aquellas sentencias y autos pronunciados en apelación. El ordinal número 2 de ese mismo artículo nos dice que en materia de familia las sentencias correspondientes en los términos que determina la ley procesal de familia. Ya vamos a hablar acerca de este punto, sin embargo creo que es necesario manifestar de que la ley procesal de familia nos dice de que todo lo que es el recurso de casación se va a seguir conforme a la normativa que se establece en el Código Procesal Civil y Mercantil. Es por eso que nosotros sobreentendemos que también todas aquellas sentencias que se hayan dado en una cámara de familia son recurribles en casación. Y también el artículo 519, en su ordinal tercero, nos manifiesta que en materia laboral, las sentencias definitivas que se pronuncian en apelación también son recurribles en casación. ¿Eso qué no significa? Que en cualquier rama del proceso, en cualquier materia, la casación únicamente va a atacar aquellas resoluciones que son dadas en segunda instancia. También nos sigue manifestando el Código Procesal Civil y Mercantil que existen algunas situaciones especiales en cuales se van a rechazar la casación. El artículo 520 nos manifiesta que el recurso se puede rechazar cuando se interponga contra otra resolución dictada en asuntos de jurisdicción voluntaria o en procesos especiales, cuando la sentencia no produzca efectos de cosa juzgada material. ¿Qué significa esto? Existen algunas sentencias que se dan, por ejemplo, a nivel administrativo, como es la Procuraduría General, como es el Ministerio de Trabajo, que no es necesariamente una resolución definitiva, sino que también se puede modificar. Como por ejemplo, en el caso de los alimentos. En un proceso de familia nosotros sabemos
de que cualquier resolución que se da sobre una cuota alimenticia puede modificarse. Esto por situaciones de condición social, que la persona que está obligada a dar los alimentos a su hijo pierde su trabajo, es modificable. Por lo tanto, este tipo de resoluciones no permiten casación. Como lo manifesté en un principio, cuando hablamos acerca de los recursos ordinarios, no exigen de que exista una fundamentación legal o taxativa que se establezca en la ley para poder recurrir, por ejemplo, en revocatoria o en apelación. Únicamente basta con el agravio que tiene una de las partes en el proceso para poder interponer el recurso. Sin embargo, recordemos que los motivos de casación sí se encuentran específicos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y estos son los motivos, como ya mencionamos, de fondo y de forma. Cuando hablamos sobre los motivos de fondo, sabemos que es cuando un juez ha cometido una infracción de la ley o cuando ha cometido una infracción contra la doctrina legal. Debemos de recordar la definición de lo que es la doctrina legal y para ello nos referimos a la definición de jurisprudencia o de jurisprudencia vinculante. La jurisprudencia vinculante es cuando la sala, dependiendo de qué materia de la que estemos hablando, haya resuelto 5 casos de manera consecutiva y análoga o similar y debe de atenerse a lo que ha resuelto de la misma manera cuando se presenten casos similares. Ahora bien, cuando hablamos de los motivos de forma, el recurso de casación es un poquito más extensivo, el cual se desenvuelve en el artículo 523 del mismo código, el cual nos habla de los siguientes puntos. El primero es abuso, exceso o defecto de jurisdicción. Para poder hablar sobre el tema tenemos que abocarnos al artículo 21 y 22 del Código Procesal Civil y Mercantil, los cuales rezan de la siguiente manera. Son competentes los tribunales civiles y mercantiles salvadoreños para conocer de las distintas clases de procesos en los supuestos siguientes. Primero, en materia de derechos reales. Antes de seguir comentando, tenemos que recordar cuáles son los derechos reales. Los derechos reales son aquellos que se tiene una persona frente a determinada cosa, única y exclusivamente. Algunos ejemplos de ellos son la propiedad, la posesión, el dominio, el usufructo, uso y la habitación. Y nos sigue manifestando el ordinal primero del mismo artículo 21. Y cuando también se trata de arrendamiento de inmuebles que se hallen en El Salvador. Nosotros sabemos que nuestros tribunales son especializados en 2 materias, civil y mercantil. Existen también diferentes tipos de procesos especiales que únicamente se pueden dirimir en un juzgado de lo civil y mercantil. En el ordinal segundo nos habla que cuando se trate de la constitución, validez, nulidad o disolución de personas jurídicas que tengan domicilio en El Salvador o de las decisiones de sus órganos. Como lo he mencionado, cuando hablamos de los juzgados de lo civil y mercantil, también tienen competencia cuando estamos hablando de la disolución, de la creación de una figura jurídica o de una personería jurídica o de una sociedad. Mientras que el ordinal tercero nos habla que cuando la pretensión se refiere a la validez o a la nulidad de inscripciones practicadas en un registro público salvadoreño, todo esto sin perjuicio de lo establecido en los tratados vigentes en El Salvador. Eso que nos dice de que también existen ciertas figuras jurídicas que le permite a las partes interesadas solicitar la inscripción o la desinscripción, la nulidad, por ejemplo, de un asentamiento que no es válido porque ya existía un derecho preferente previamente inscrito. También existen otros supuestos en los cuales los juzgados de lo civil y mercantil van a ser competentes para conocer acerca de ciertos casos, además de los que mencionamos, como por ejemplo cuando las partes se someten de forma expresa o tácitamente a ellos. Nosotros sabemos que cuando un notario va a realizar un contrato, es obligación de él establecer en una de las cláusulas dentro del mismo a qué jurisdicción se van a someter las partes en caso de que exista un conflicto dentro del contrato. También tenemos que comprender que en el caso cuando va a existir una demanda, ¿quién va a ser el competente? ¿Quién va a tener
la capacidad para dirimir este conflicto. Como ya se ha establecido anteriormente, sabemos que el juez competente para conocer es el juez del domicilio del demandado. Otro caso también es cuando nosotros contraemos una obligación que debe de cumplirse en el territorio de la República, serían los juzgados de El Salvador los que tendrían competencia para conocer lo mismo. Y la última situación es cuando una pretensión se funde en un hecho, en un acto, en un negocio jurídico que ocurre, se celebre o con efectos dentro del territorio nacional. Continuando con los motivos de forma, los cuales pueden basarse en una casación, se encuentra la falta de competencia. La competencia que nosotros podemos identificar en el Código Procesal Civil y Mercantil sobre lo que son las cámaras es el conocimiento del recurso de apelación, de las demandas contra el Estado y de los demás asuntos que determinen las leyes. El recurso de apelación, si bien es cierto, se presenta ante el tribunal que dictó la sentencia, que se va a recurrir, únicamente lo hace para darle trámite y se traslada a la Cámara competente. Y recordemos que cuando son casos, cuando se denuncia o se demanda al Estado, el encargado en conocer en primera instancia sería inmediatamente la Cámara. Por lo tanto, no podemos hablar de una casación en una Cámara cuando se trata de un proceso en contra del Estado. También podemos hablar acerca de la competencia de los juzgados de primera instancia, que es de los procesos comunes, de los procesos especiales regulados en el Código, como por ejemplo el proceso monitorio, el proceso de inquilinato. De la ejecución forzosa conforme a lo previsto en el Código Procesal Civil y Mercantil y de los asuntos que determinen las leyes de la República. Asimismo, la competencia de los juzgados de primera instancia de menor cuantía es del proceso abreviado, de los procesos monitorios, de la ejecución forzosa conforme a lo previsto también en el Código y de los demás asuntos que determine la ley. Y la competencia de los juzgados de paz es conocer acerca de los actos de conciliación conforme a las reglas establecidas en el Código. Aquí tenemos que encontrar una situación bien específica. Cada juzgado, de acuerdo a la misma Constitución y de acuerdo al Código Procesal Civil y Mercantil, tiene la competencia acerca ya sea de la materia y acerca de los mismos supuestos establecidos en el Código y en la misma Constitución. Es por ello que nosotros no podemos aceptar que un juzgado, por ejemplo, de lo civil y mercantil, cuando existe un juzgado de menor cuantía, resuelva un proceso abreviado. La misma ley establece cuáles son los parámetros que debe de conocer cada juzgado para poder tomar como válida o como legal una sentencia. También podemos saber, de acuerdo a lo anteriormente mencionado, que puede existir una inadecuación de un procedimiento. Actualmente hay muchísimos problemas acerca en materia de arrendamiento, porque existen personas que se encuentran alquilando y dejan de pagar los cánones de arrendamiento y por lo tanto esto procedería a una cancelación de los contratos de inquilinato. Hay otras personas que están viviendo, que son cuidadores y que lo que andan buscando es, por ejemplo, prescribir un bien inmueble. En esta misma situación también hay otras personas que se han ido a apropiar de bienes inmuebles y no tienen un título legítimo que los ampare, que están dentro de este inmueble. Hay muchas personas que lo primero que andan buscando es un apoyo de la policía para poder sacar a estas personas. Sin embargo, la ley ya establece qué mecanismos son los que debemos de utilizar y frente a qué juzgados o frente a qué entidades es a las que nosotros nos vamos a amparar para resolver cada uno de estos casos. Pues no es lo mismo una usurpación que un allanamiento, no es lo mismo un allanamiento que un incumplimiento de un contrato mercantil o civil. Es por eso que la inadecuación de un procedimiento también puede volverse parte de un justificante para poder entablar un recurso de casación.
Otro motivo sería la falta de capacidad de ser parte, de actuación procesal y de postulación. Esto lo podemos encontrar en el artículo 58 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y como ya hemos mencionado en otras situaciones, nosotros conocemos que existen ciertas situaciones en específico en las que una persona puede demandar o únicamente puede ser demandado o viceversa. En el artículo 58 nos dice que pueden ser partes en un proceso las personas físicas. Segundo, el concebido no nacido, pero únicamente en aquellos procesos en los que los efectos únicamente le sean favorables a él. También las personas jurídicas pueden ser demandadas y pueden ser demandantes. Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de un titular únicamente pueden ser demandados. Este es el caso en cuando una persona fallece y ha dejado todos sus bienes de forma intestada y de acuerdo al artículo 98 del Código Civil, ninguna persona se acerca a reclamar los bienes de la persona que ha fallecido y a pesar de ello existen acreedores. Entonces el acreedor, ¿a quién va a demandar? No existe una persona ni física ni una persona jurídica a la que pueda demandar. Es por ello que el Código Procesal Civil y Mercantil establece de que las masas patrimoniales pueden ser demandadas. Sin embargo, ya lo hemos mencionado en otras situaciones que existe un requisito para que pueda ser demandado, que es que previamente al juez se le solicita el nombramiento de un curador que represente los intereses de la herencia yacente. Y en calidad de demandada, las uniones o entidades que son de hecho. Es decir, ¿qué sucede cuando una sociedad se crea pero no se inscribe o no cumple con todos los requisitos para poder ser reconocida legalmente y comienza a operar, comienza a funcionar? Esto no quita de que todas las actuaciones que se haya realizado los representantes de esta sociedad tengan ninguna validez legal, sino que todo al contrario, puede exigirse el cumplimiento de cualquier tipo de contrato, de cualquier tipo de propuesta que se haya realizado por la personería jurídica para obligarlos a cumplir con la misma. Sin embargo, como mencionamos, no pueden ser demandantes en un proceso. Otro caso por medio del cual se puede interponer una casación sería cuando existe la caducidad de la pretensión. Nosotros sabemos que existe dos figuras jurídicas que tienen similares efectos, que es la prescripción y que es la caducidad. Recordemos que la prescripción, para poder tener validez, debe ser alegada por una de las partes. En cambio, la caducidad opera de mera instancia. Por lo tanto, cuando existe una caducidad y que no ha sido apreciada de parte de un juez o de parte de la Cámara, este es un motivo de casación. También otro de los motivos es la litispendencia y la cosa juzgada. Cuando se ha iniciado un proceso y a pesar de que éste dependa del resultado de otro proceso y ha llegado hasta la fase de sentencia y se ha resuelto, esta es una causa de casación. También la cosa juzgada, como por ejemplo hay mucho problema cuando tenemos materias en donde se puede resolver de forma administrativa y posteriormente se puede entablar una demanda en un juzgado. ¿Qué pasa? Que en algunos casos, cuando en materia de trabajo, por ejemplo, cuando un trabajador, un representante patronal llega a un acuerdo y firma un acta conciliatoria dentro del Ministerio de Trabajo y posteriormente se arrepiente, él cree que puede ir a iniciar otro proceso en el juzgado de lo laboral. Sin embargo, esa situación ya ha llegado a un término, porque todas las decisiones en sede administrativa, dejando de lado aquellas excepciones de las que ya hablamos, por ejemplo, en el caso de los alimentos de la Procuraduría, hacen cosa juzgada. Por lo tanto, eso ya no se puede volver a entablar en una demanda por las mismas situaciones, por el mismo hecho y con las mismas personas. Otro motivo para interponer la casación es cuando no se ha practicado un medio probatorio admitido en instancia. Nosotros sabemos que un proceso común en materia civil y mercantil tiene dos fases, la fase preparatoria y la fase probatoria.
en donde cada uno se desarrolla de acuerdo a las audiencias que van a preparar el proceso. En la audiencia preparatoria se presenta la prueba, se oferta, se determina qué es lo que se va a aprobar con qué, y el juez, cuando verifica si la prueba es legal, es útil y es pertinente para el proceso, la va a admitir. Si no lo es, la va a rechazar. El detalle es que una vez admitida debe de reproducirse en el proceso. En audiencia probatoria, cuando el juez no reproduzca una prueba que ha sido admitida anteriormente, es un motivo de casación. En fin, existen varias situaciones por las cuales se puede interponer el recurso de casación y que se encuentran reguladas por la ley. Algo de lo que tenemos que hablar es la forma en que se interpone el recurso. Como hablábamos de la revocatoria, esta puede ser interpuesta de forma oral o de forma escrita. La apelación únicamente de forma escrita y la casación tenemos que entender que únicamente se va a entablar de forma escrita. El plazo para interponer este recurso es de 15 días, pero deben de ser contabilizados de forma de los días hábiles, es decir, sin contar sábado y sin contar domingo. Y se cuentan a partir de un día después en que se ha notificado la resolución que se está impugnando, es decir, la resolución de la apelación. También existen ciertos requisitos formales para poder interponer la casación, en las cuales nos habla es que el escrito de interposición del recurso debe presentarse ante el tribunal que dictó la resolución que se impugna, y este debe contener necesariamente, que debemos de entender por necesariamente, no exclusivamente. Primero, la identificación de la resolución que se impugna y el motivo o motivos concretos constitutivos del fundamento del recurso. Y segundo, la mención de las normas de derecho que se consideren infringidas, razonándose en párrafos separados la pertinencia y fundamentación de los motivos alegados. Esto ya nosotros lo desarrollamos por medio de los talleres en donde hemos realizado ciertos recursos. Los mismos, las mismas formalidades o los mismos requisitos, las mismas partes que nosotros hemos desarrollado, ya sea en el recurso de revocatoria de apelación, son los mismos que nosotros vamos a desarrollar dentro del recurso de casación. La única diferencia es que la fundamentación del recurso va a ser totalmente diferente y que en este caso existen números clausos de los cuales no únicamente por un agravio se va a poder interponer el recurso de casación, sino que únicamente por las situaciones establecidas por la ley. Un tema importante del que creo que tenemos que hablar es también del Iurano de Curia, que establece que el Tribunal de Casación está vinculado a fallar por los motivos invocados y en razón de los argumentos jurídicos que hubiera presentado el recurrente. No obstante, dentro de los anteriores, podrá resolver con aplicación de otras normas y de otros fundamentos jurídicos que estime pertinentes, aunque no coincidan con los del recurrente. ¿Eso qué significa? Que el juez puede venir a abonar acerca de todos los fundamentos de hecho y de derecho que ha presentado el recurrente en la casación para poder crear una resolución más apegada a la ley y más apegada a la doctrina legal. Sin embargo, en el artículo 538 del Código Procesal Civil y Mercantil nos habla de que la corrección de la motivación jurídica, cuando una sentencia recurrida se encuentra apegada a derecho, es innecesario de alguna manera que el juez que el magistrado de la sala venga a crear o a mejorar la casación si en el momento de resolver no va a modificar la sentencia. Creo que los anteriormente mencionados son algunos de los puntos que tenemos que tener en consideración cuando estamos hablando de la casación, que como ya se ha mencionado, que es aplicable de la misma manera, ya sea en materia civil, mercantil, familia y laboral, porque de acuerdo a las normas supletorias que se establece, por ejemplo, en la Ley Procesal de Familia, en el artículo 147 del mismo, nos establece de que todo lo que las reglas generales establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil van a ser aplicadas de la misma manera en la Ley de Familia. Así que bueno, espero que haya servido un poquito para aclarar algunos conceptos.
vamos a realizar algún taller para realizar recursos de casación y vayamos pudiendo generar practicidad de lo que estamos hablando. Les deseo una feliz tarde y bueno, bendiciones a todos.